Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Bienvenido, don Ernesto Farrell, gracias por estar aquí. Mauricio Candiani, buenas noches, gracias. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vaya debate entre las fuerzas integrantes o componentes de este frente ciudadano o frente de oposición. El debate se intensifica. Ayer comentábamos aquí que el PRD había manifestado su total respaldo a el señor Mancera, el jefe de gobierno en la Ciudad de México, para una eventual candidatura presidencial por el frente. El día de hoy, el Movimiento Ciudadano, otra de las fuerzas integrantes que componen este frente, propuso lo siguiente: candidatura presidencial del frente asignada al PAN, léase Ricardo Anaya; candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México asignada al PRD, léase Alejandra Barrales, cosa que ya todos sabemos; y una oferta generosa y amplia de un asiento en el Senado para Miguel Ángel Mancera. El señor Mancera está fuera de la ciudad, está en Chicago participando en una reunión de alcaldes y estas cosas, entonces no respondió, pero bueno, parece que hasta acá se escuchaban sus carcajadas allá. El frente está a punto de alcanzar un acuerdo en plataforma, dijo la señora Barrales hoy en la mañana. Entonces, bueno, pues se ven como fuerzas en choque. No sé cuál sea su lectura. Mauricio. Nadie dijo que iba a ser sencillo estructurar los balances y repartos de candidatura y la conformación de una plataforma común. Pero también quienes decían que esto estaba muerto, creo que se están mostrando los hechos. Que todavía se mueve. Que todavía se mueve y que tiene viabilidad y que esto no se va a acabar hasta diciembre 14, que es el plazo fatal que en términos de la legislación tienen para registrarlo. Quizá lo que más me llamó la atención es cómo veo que se empiezan a acomodar las candidaturas al Congreso. Complemento lo que tú decías, parece que los trascendidos, y todavía hay que decir que no hay un documento que haya sido repartido, hablan de que de los 300 distritos electorales que tiene el país, se van a establecer mecanismos de distribución en 150 aproximadamente para el PAN, 110 para el Partido de la Revolución Democrática y 40 para Movimiento Ciudadano. Y esto es para que vayan en fórmulas por partido y compitan contra el resto. En el tema del Senado, ahí se da un mecanismo de fórmulas mixtas y han hecho una repartición de los estados. Empiezo por el PRD, que todo indica que llevará propietario en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos, Guerrero, el Estado de México y por supuesto la Ciudad de México. Y el suplente sería o del PAN o del Movimiento Ciudadano, siendo mayoría de los suplentes del PAN. Movimiento Ciudadano se reserva exclusivamente Jalisco, Nayarit y Colima, que es donde claramente tienen fuerza que aportar, algo en Veracruz, pero ciertamente no en la misma proporción. Y el resto de los estados que podamos pensar, básicamente el norte, la parte del Bajío y el sureste del país, será el PAN quien encabece la fórmula propietaria y lleve un suplente de su coaligado. En esta lógica falta entender cómo se van a repartir los plurinominales en las 5 circunscripciones en las que se dividen los 200 que son electos por este principio. Pero empieza a haber acomodo, o sea, parece que es así. Yo no descartaría, con la ironía que lo editorializaste, el tema de Mancera en el Senado, porque no es que le ofrezcan cualquier candidatura, le están ofreciendo el lugar número 1 de la lista plurinominal al Senado que no se ha eliminado, en cuyo caso es un hecho que prácticamente llegaría al Senado, aspirando a que sea el presidente del Senado o el líder del grupo coaligado, si es que permanece como coalición, que dicho sea de paso, es lo que se busca. Entonces, me llamaría poderosamente la atención que el PAN no buscara ser quien tuviera la candidatura a presidente, y básicamente lo que le han dicho a Mancera es: tú determina quién va a ser el candidato a la Ciudad de México. Pero de candidatura presidencial al Senado, bueno, pues sí hay un... Pues sí, pero en una fuerza que tiene la mitad de la del PAN. La aspiración del señor Mancera es mayor. Es legítima, por supuesto. Sí. A lo que ha comentado Mauricio yo agregaría: ayer el PRD cierra filas
a favor de Mancera, digamos, estamos viendo los últimos pataleos antes de que se pronuncie este frente por cómo va a ser su plataforma. El PAN responde inmediatamente que no, la presidencia, la candidatura a la presidencia le corresponde al PAN. Entonces, hoy habla un tercero en discordia, que es Dante Delgado, que aplica una lógica matemática impecable de acuerdo a las encuestas. Dice, pues de acuerdo a la lógica, la presidencia tiene que ser para el PAN. Y más interesante aún es que les da 72 horas para definir, para que le respondan a su propuesta o amenaza con tomar las decisiones que corresponden. No estoy seguro de con base en las encuestas, porque hay algunas donde Miguel Ángel sale no solamente al parejo de Ricardo Anaya, sino incluso uno de los candidatos, fíjate, su lógica es sobre el PAN o el PRD. Creo que simplemente se está confirmando lo que desde aquel sábado en que aparecieron Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, se sabe perfectamente que la candidatura presidencial es para Ricardo y la candidatura para la jefatura es para Alejandra. Esa es la condición para que el frente se forme. Ya después se le aderezó con una plataforma, coalición, etcétera, etcétera, pero particularmente estas dos posiciones están asignadas de antemano, es decir, son la razón del frente. Y yo creo que está en una disyuntiva. Hay dos caminos. O se va el PRD, simplemente Mancera no puede ser candidato a senador porque está impedido constitucionalmente. El artículo 55 de la Constitución establece que los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo. Es decir, Miguel Mancera, aunque pida licencia y se separe definitivamente de su encargo, tendrá... Su plazo sigue, es decir... Su plazo sigue. Claro. Entonces, para el Senado no se puede. Realmente se habló de que se estaba negociando que Mancera se propusiera como fiscal general. Exacto. Quizás como una de las salidas para permitir que Ricardo se convirtiera en candidato presidencial. Tal vez lo que vimos ayer, este cierre de filas del PRD, sea para posicionar al PRD en la negociación, a sabiendas de que no va a ser candidato presidencial. O tal vez sea el último intento de Mancera y del PRD de llegar a la candidatura. En el foro que organizamos, Mancera dijo públicamente hace un par de semanas así es. Que eventualmente iría como candidato del PRD si el frente no funciona, si el frente no cuaja. Lo que hay que ver es cuál es la condición para el PRD que permita que el frente cuaje. Creo que está ya muy claro que del lado de Movimiento Ciudadano y del PAN está ya definido. Habrá frente, pero no del lado del PRD. Yo desconocía este impedimento constitucional, pero me parece muy relevante, porque lo que queda evidente es que Dante Delgado tampoco lo sabía. Es que hay una condicionante, lo que te impide, de los 128 escaños que hay en el Senado, tiene 64 electos por el principio de mayoría relativa, 32 electos por el principio de primera minoría y 32 electos por una lista plurinominal en una sola circunscripción que es el país. Entonces, lo que dice Enrique aplica perfectamente a los 64 más 32 que compiten por entidades. Sin embargo, yo he leído tesis de abogados que no aplica para la relación de los plurinominales. Entonces, en el matiz está el asunto. Efectivamente, no podría ser, lo dijo bien Enrique, el candidato de mayoría en la Ciudad de México. Pero sospecho que no está impedido para ser integrante de la lista plurinominal. ¿Coincides? Sí, probablemente, digo, no. Sí, es un asunto jurídico. No podría que no vamos a meter las manos al fuego. ¿Por qué no? De cualquier manera, creo que sería una condición a la que Mancera no está aspirando. Me parece que él claramente aspira a la presidencia. Coincido, yo creo que en esa está puesta su mira. Pese a que tuviera la expectativa de ser el coordinador del frente en el Senado, quizás de un grupo importante de senadores, me parece que esto queda por debajo de su expectativa. Ahora, están buscando ser competitivos en este proceso y son los terceros que van a definir candidato. Entonces, en ese aspecto, no es opción, me parece, una opción relevante si aspiras a ganar, el decir no al frente y vayámonos como una fuerza
solitaria, que en la mejor de las encuestas compites en un universo de votos entre 5 y 10 puntos porcentuales. En cuarto lugar. Entonces, si bien te va. no resiste mucho análisis. Es decir, si lo que aspira Mancera es a convertirse en un actor nacional, lo que tienes que elevar el costo político de una posición que ya está claramente definida al otro, para que le queden debiendo no nada más la candidatura, sino cualquier otro aspecto en gabinete, si es que correcto, ganara. pero en esta línea discursiva posición. parece que en esa posición están. Bueno, es decir, pero es tendiendo normal. caro su amor, Por digamos. supuesto, por supuesto. Yo lo propondría para juez de plaza en la Plaza México. Sería tu propuesta. Sí. Bueno, pues ahí tiene usted. Esto no se ha definido, hay que decirlo, pero tampoco quedan muchos días. No solamente por el plazo de ley, sino porque el PRD también está definiendo su contienda interna para quién habrá de suceder a la señora Barrales como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y ahí también puede haber pesos y contrapesos, ¿no? Y va a haber ganadores y perdedores como partidos y ganadores y perdedores dentro de los partidos. De las tribus, claro, por supuesto. Vamos a mensajes, no se vaya, regresamos de inmediato. Otro tema capital, la reforma fiscal en Estados Unidos y sus implicaciones. Volvemos. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes, mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. En la madrugada del viernes al sábado, en la madrugada del sábado propiamente, el Senado en los Estados Unidos emite un primer voto aprobatorio a la reforma fiscal del presidente Trump. Es la versión del Senado. Hay otra de la Cámara de Representantes. Viene ahora una comisión bicameral que tendrá que ajustar las diferencias, empatar las versiones, hacerlas compatibles. Pero este primer voto le da una vida y una posibilidad real a la reforma fiscal. Trump, por supuesto, festejó, asegura que habrá reforma fiscal para los Estados Unidos. Recuerde usted, ya lo hemos comentado aquí varias veces, de que la columna vertebral de esta reforma reduce del 35 al 20% el impuesto corporativo, además de muchos otros temas, deducciones a clases medias, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay ya cálculos, Enrique, de lo que esto costaría para la economía mexicana en términos de que el impuesto sobre la renta tendría que buscar alguna homologación. Lo hizo el CESP, este cálculo, estableciendo en 210,000 millones de pesos el costo de bajar del 30 al 20% el impuesto sobre la renta corporativa. Mexicano. El mexicano. Creo que es apresurado porque no sabemos bien todavía qué es lo que al final va a quedar. Y hay una diferencia central entre las dos propuestas, que es el calendario. Los senadores propusieron que la reforma fiscal comience a partir de 2019 y los representantes la tienen calendarizada para 2018. Creo que hay más posibilidades de que quede el calendario del Senado. ¿Por qué razón? Porque los republicanos entre los representantes en la Cámara Baja tienen una mayoría más holgada. Si en esta conciliación de propuestas se le hacen más cambios al documento que salió del Senado, hay el riesgo de que esos últimos dos votos
de senadores Pues son los que hacen republicanos la que diferencia. inclinaron la balanza, pues eventualmente puedan al final no estar allí. Entonces, me parece que va a ser más apegada la fórmula final a lo que define el Senado. Y esto da un lapso, si ese fuera el caso, da un lapso para hacer una evaluación cuidadosa de cuáles son las implicaciones para México. Sería la oportunidad de abrir un debate a fondo, aprovechando que es en año electoral, para ver en conjunto el sistema fiscal mexicano y no solamente el ISR para las empresas. Creo que sería equivocado simplemente tratar de hacer una modificación ahí. Conforme a lo que dice Enrique, nosotros vislumbramos dos escenarios posibles para esta reforma. El que quede totalmente o muy parecido a la propuesta que ha aprobado el Senado, es decir, que la reducción en la tasa de impuesto sobre la renta sea en Estados Unidos del 35 al 20% arranque a partir del año 19, junto con una propuesta de repatriación de utilidades, lo cual ese escenario nos daría pie a que en la segunda mitad del año entrante, cuando arranca la nueva legislatura, pudiéramos reaccionar y evitar una catástrofe por una contracción importante de la inversión extranjera directa en nuestro país. El segundo escenario sería que se llegue a una mezcla de las dos propuestas. Por ejemplo, a partir del año 18 se reduce la tasa de impuesto sobre la renta en Estados Unidos del 35 al 25%. O sea, hacerla gradual, digamos. Así es. Y ya en el año 19 se va al 20%. ¿no? Pero creo que es un hecho que... Tú lo ves como consumado. Así es. Es decir, la reforma va a pasar. Así es. Tendría que haber pues un cambio radical en algunos senadores que quizás, por ejemplo, el Obamacare, que pudiera entonces sí cambiarte el panorama, pero realmente lo vemos poco probable. Tendría que haber desaseo parlamentario y falta de pericia para que esto no camine. Se cayera. Y voy a explicar en términos parlamentarios en dónde estamos, porque de repente mucho en el debate la gente pregunta eso. Los representantes aprobaron un paquete, una iniciativa. Los senadores aprobaron otra. Ahorita hay una comisión redactora que lo que está tratando es tomar los denominadores comunes de ambas y tratar de encontrar puntos de encuentro en ambos, en donde habrá un peso más hacia un lado u otro, como lo han explicado Enrique y Ernesto. Eso obliga a que ese nuevo borrador conciliado vuelva a pasar en votaciones por ambas cámaras. Entonces, tienes que garantizar que lo que vaya a hacer ese nuevo borrador conciliado no te destruya las mayorías parlamentarias. Por eso tendría que haber una torpeza mayor en la redacción conciliada para que se destruyeran las mayorías. Suponiendo que eso no va a pasar, sí vamos a tener una reforma o a finales de diciembre, como lo quieren los líderes parlamentarios, o a más tardar si es que hubiera algún problema de final redacción de alguna cosa o de cabildeo con algún grupo de interés en enero. Hecha esa votación, lo mejor que le podría pasar a México es que no entrara en vigencia inmediata, que los mercados digirieran, que los políticos digirieran y que los parlamentarios, los que salen y los que entrarán, porque les recuerdo a nuestro auditorio que vamos a renovar el 100% del Senado y el 100% de la Cámara de Diputados Federal de los nuestros, entonces que tengan tiempo para estudiar cuáles son los tiros de presión que México parlamentaria y ejecutivamente puede hacer. Que todo pareciera indicar que este lapso existiría, es decir, no entraría en vigor en automático. Les pido rápido una reflexión de el impacto político que esto puede tener para Donald Trump si logra, como todo parece indicar, esta victoria legislativa. Su popularidad se va a ir para arriba, evidentemente, y es el incentivo para la aprobación por parte de los republicanos. Muchos republicanos van a tener más posibilidades de ganar sus curules y escaños en las elecciones de noviembre del 2018. Entonces, para los republicanos es realmente una victoria, una fiesta, efectivamente. Sí, como lo comentamos hace 8 días, en la medida que sube la popularidad del señor Trump, baja la probabilidad de que Trump tenga que salirse del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En la medida que bajara su popularidad, la probabilidad
aumenta. Entonces, yo creo que positivo. oxigena, no necesariamente resuelve, yo no lo quisiera decir así, pero sí oxigena, despresuriza un proceso de negociación en NAFTA técnico, menos influenciado por la tentación de tener una acción política de corto plazo. Eso es buena noticia para México, pero no perdamos de vista que desde el punto de vista fiscal, lo han dicho tiros y troyanos propios y extraños, hay poco margen de maniobra en las finanzas públicas nacionales. Rápido. Un cálculo que se llegó por parte del CES de 220 mil millones de pesos, yo creo que es muy fácilmente ajustable en el gasto corriente, que todavía es excesivo. Bueno, lo hemos comentado. Y entonces, al final de cuentas, tendríamos algo positivo. Nos obligan a hacer una reforma fiscal. Un ajuste, bueno, un apretón. Pero mejor hecha. Reforma fiscal en gasto, voy. Reforma Este, fiscal en ingreso, Agrego un elemento a esto que coincido plenamente contigo, del impulso y del boost político que le da en términos de respaldo y de popularidad. El tema del juicio y de la investigación especial de Mueller y la vinculación con los rusos y todas estas cosas perderá fuerza porque ante la popularidad de los republicanos, para que ese juicio pase y se haga un formal proceso de impeachment o de destitución, tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Y si los republicanos están ganando por la popularidad del presidente y por una reforma fiscal, las posibilidades de que ese juicio avance se reducen significativamente. Pausa, mensajes, regresamos con más. Gracias. ¿Cómo era su relación con el exgobernador, con Borge? Pues yo digo que de mucha hipocresía. ¿Hubo desencuentros? Yo sabía, por otro lado, que él trabajaba de manera muy fuerte en evitar que yo tuviera algún contacto con el Estado. Cuando se entera que detuvieron a Borge, ¿qué pensó? Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, este tema es capital en México y ha provocado debate, controversia, protestas hoy frente al Senado, en las calles. La ley de seguridad interna. Hay un rechazo significativo, no diría total, pero un rechazo muy importante a esta iniciativa de ley de seguridad. Hay un sitio en internet que ya ha reunido 130,000 firmas. Hoy está en comisiones, está en varias, está en gobernación, está en la de defensa, está en varias. Este es un contingente de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron hoy para protestar, para manifestar su rechazo a la ley. Argumentan que los derechos humanos no están plenamente respetados y valorados por esta iniciativa de ley. Hay gente que habla de militarizar el país. Ya hubo incluso alguna recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la iniciativa. Dice que no separa con claridad las funciones de la policía y del ejército. En fin, enorme debate. Hoy en la calle, ahí frente al Senado, contingentes fueron a sentarse. Ahí va usted, no dejaron pasar a los senadores, no hubo quórum hoy, en fin. Pues ha dividido, por una parte está el tema de darle un marco jurídico al ejército, pero parece que la redacción final no ha gustado a todos, Enrique. Es un tema muy controversial, pero que me parece no está discutiéndose correctamente. Lo que se está discutiendo es sí o no a la ley. Y cuando uno ve el detalle de la ley, en todo caso lo que me parece es discutible son detalles que está todavía en el proceso legislativo. Esos detalles pueden ajustarse. La ley no tiene un calendario fatal. Puede aprobarse en este mes o puede irse al siguiente periodo ordinario.
Entonces, el problema es que ha polarizado y pareciera que o estás en contra o estás a favor. Y no hay un punto medio donde puedas establecer, sí, démosle este marco regulatorio que requieren las Fuerzas Armadas, es decir, lo que ha estado haciendo el Ejército en los últimos 12 años no es nada diferente a lo que la ley establece. Entonces, creo que habría que cambiar el tono de la discusión para ir a la sustancia, claro, más que en este tema de choque ideológico. Me parece que, digamos, el diagnóstico que hace Enrique es adecuado. La ley es perfectible, seguramente. Pero pues el fenómeno que hemos estado viviendo en las últimas décadas y 2 o 3 años, donde el ejército salió a las calles porque tienes una serie de grupos del crimen organizado que están armados como un ejército, y por otro lado tienes a los gobernadores de los estados que no han invertido un quinto en sus policías, y una promesa que hizo este gobierno para este sexenio de crear una gendarmería que es un ejército pintado de azul, que no concretó más de 5,000 plazas, ¿no? Y no, ya lo tiraron a la basura, ¿no? El proyecto, sí, prácticamente. Sí. Pues la verdad es que la sociedad está realmente desamparada. Y por otro lado, el ejército no tiene un marco regulatorio adecuado para actuar en esta circunstancia. Entonces, me parece que esta ley no debe de verse como algo definitivo, sino un marco que regule esta circunstancia que debe ser coyuntural, pero la raíz del problema es que no tenemos policía. Yo fui miembro de la Comisión de Defensa Nacional del 2000 al 2003. Entonces, ¿para qué hablé yo? Y desde esa época el ejército ya se quejaba en ese entonces en calladito, claro, de que no tenían un marco jurídico claro desde que salieron a las calles en los 90s. Este debate lo hemos retardado, lo hemos evitado y lo hemos tratado de ocultar. Y hay que decir que la Ley de Seguridad Interna es necesaria porque sí se requiere fronteras escritas claras de cuando entra, qué pasa, cómo se sustituyen mandos, cuál es el protocolo para que entre, cuáles son las condiciones que generan que salga. Cuando la gente no quiere al ejército en las calles, hay que decir que la manera de hacerlo no es evitando que exista una ley como esta, es fortaleciendo a las policías estatales y a la federal para que sea la acción policíaca la que haga innecesario que el ejército salga. Claro. Pero ante la falta de esas policías, más en unas zonas que en otras, también hay que decir que no es posible decir que todas las policías estatales son igual de malas o igual de buenas. Entonces necesitamos darle un marco que le dé legalidad a los actos y que dé claridad cuando hay un uso legítimo de la fuerza del Estado investido en el ejército y cuando no lo existe. Si hay algo que no guste, corrijámoslo. A mí me llamó poderosamente la atención la declaración del titular de Human Rights de las Naciones Unidas, cuando dice, a mí lo que me hace ruido es que es, en inglés dijo, disturbingly ambiguous. Ok, si es muy ambigua, afinémosla un poco más. Y luego dijo algo que me causó gracia, debo decirlo, es que hay un riesgo enorme de que sea implementada de manera extensiva. Es que eso es lo que buscamos. Entonces, si ese riesgo existe, quiere decir que hay algo de bueno en esa legislación. Hay temas muy delicados que han criticado organizaciones de la sociedad civil, como poderes especiales, facultades extraconstitucionales al Ejecutivo. Eso no lo va a juzgar la Comisión de Derechos Humanos, eso va a estar sometido a un juicio de legalidad constitucional. Tiene que ser tema de un debate interno. Y parece que no se está debatiendo. No se está debatiendo en los términos correctos, se está polarizando. ¿Estás o no estás? Y yo creo que lo que debemos hacer es, ¿se requiere? Sí. Claro. Que hay un consenso en que se requiere, que debe contener esa ley, es donde me parece que hay que abundar. Y Leonardo, hay que darle beneficio a las instituciones. Si algún grupo político de derechos humanos o no derechos humanos tiene preocupación de que en esa ley hay algo que excede la Constitución, hay un recurso de revisión constitucional y será la Corte la que eche abajo ese artículo que sea no constitucional. Yo diría, resolvámoslo antes. Correcto. ¿Para qué? Porque van a votar, la van a aprobar.